Bueno, muchas gracias Francisco, Nazareno, por Kika, por generar este espacio de acción, ¿sí? Porque todo pensamiento basado en el compromiso y en el desafío que implica lo ambiental necesariamente conduce a la acción, no hay otra manera. Y la acción es siempre transformadora y por eso es profunda y eminentemente política. Así que celebro este espacio, este encuentro. Está planteado como una charla, así que lo que voy a hacer es una serie de disparadores, unas reflexiones muy en general, como para después enriquecerlo con el diálogo y el intercambio, porque lo ambiental nos da la oportunidad de ser un concepto lo suficientemente amplio, integrador, complejo, motivador, desafiante, como para reconocernos, ojalá, como parte del ambiente, pero también especialmente siempre tenemos algo para decir al respecto, ¿sí? Muchas veces nos inhibe, porque parecería que es una cuestión técnica, que es más vinculado a los saberes científicos, pero en la medida que el concepto de ambiente lo internalicemos y lo humanicemos y nos consideramos y lo sintamos como parte de lo común, de lo compartido, entonces ahí tenemos toda la licencia y habilitación para compartir experiencias, conocimientos y saberes que van más allá de lo científico, tecnológico o técnico, ¿sí? Y bueno, y celebrar también que mañana iniciamos un proceso de formación. Vamos a hacerlo en dos tramos, en dos cursos. Es un curso de educación ambiental vinculado, vamos a tomar como caso de referencia la gestión integral de los residuos en el marco de la campaña de desarrollo del GIRSO acá en la ciudad, pero le agregamos también el componente de economía circular, proponernos un modelo de producción y desarrollo basado en una noción de ciclo, tal como nos enseña el funcionamiento de la naturaleza, que siempre es cíclico, y le agregamos un elemento más que aparece al final, pero tal vez tendría que estar al principio, que es y pensamiento sistémico, ¿sí? Porque en definitiva de lo que se trata, el mayor desafío tiene que ver con la comprensión y nuestro modo de pensar y actuar. Esta charla en particular le pusimos como título, habíamos dicho primero desafíos ambientales, y pedí que además de desafíos dijéramos también oportunidades y necesidades. Entonces, lo que voy a desarrollar ahora, muy en general, de manera breve, insisto como disparador, es en torno a esas tres ideas: qué desafíos, qué oportunidades y qué necesidades. El primer y gran desafío, y que nos corre de un lugar en el que los humanos nos hemos arrogado el sitio, que es el del centro, es el de comprender la naturaleza, los sistemas naturales, y aprender de ellos principalmente que el funcionamiento de todo sistema natural es un funcionamiento sistémico. Y es muy importante el concepto de sistema, porque tenemos una forma de construir nuestro conocimiento de tipo analítico que se basa en la separación de las partes para luego inferir el funcionamiento del todo. Entonces tendemos a fijar nuestra atención para comprender en las cosas,
en los componentes del sistema, pero nos cuesta mucho lo que no es evidente, porque nuestro sistema de desarrollo cognitivo está fuertemente basado en el sentido de la vista. Todo el método científico está basado en la observación, que lo llevamos al ámbito popular y decimos ver para creer. Confiamos tanto en nuestra vista que parecería que existe aquello que podemos ver. Y lo que no vemos es lo que está entre las interacciones, lo que hace que un sistema funcione como una totalidad organizada. Del funcionamiento de los componentes que interactúan y se retroalimentan entre ellos, emergen propiedades que no le pertenecen a ninguna de sus partes. Es lo que se llama, desde la perspectiva sistémica, propiedades emergentes. El ambiente es un perfecto ejemplo del sistema tal vez más complejo que podemos llegar a intentar conocer o aproximarnos para comprenderlo. Pero aprendamos primero, como un gran desafío, y además con una perspectiva ética de humildad, y que nos tiene que llevar a un posicionamiento de agradecimiento y de veneración, que es comprender el funcionamiento de los sistemas naturales. Entonces ya vimos que son los sistemas. Agregarle el sistema natural implica reconocer que la naturaleza existe, y lo voy a plantear como un concepto provisorio porque hemos tenido que crear el concepto de naturaleza para poder separarnos de ella. Porque la pregunta que podemos generar como una interpelación: ¿existe la naturaleza? Y si existe la naturaleza, ¿qué no sería natural? Los humanos no somos naturales, no somos naturaleza, no somos parte de, y ahí se da una gran escisión que hace a nuestra cosmovisión, que hace a nuestra característica como civilización occidental y moderna, que es esa gran separación sociedad-naturaleza. La sociedad es algo distinto a la naturaleza. Hemos tenido que separar la sociedad de la naturaleza para poder usar la naturaleza como una cosa, explotarla y someterla como una canasta de recursos para satisfacer nuestras propias necesidades. Uno le da vueltas, y tal vez acá tengo el sesgo como biólogo, que tengo que confesar que he estado muy peleado con mi disciplina, porque cuando uno aborda lo ambiental desborda cualquier disciplina, porque ninguna disciplina alcanza para abarcar lo ambiental. Entonces decía, si yo sé como biólogo sobre cómo funcionan los sistemas naturales, el ambiente no es la naturaleza, o no es solo la naturaleza. Entonces, en esas etapas de aprendizaje y de rebeldía de la juventud, es renegar de la propia formación y de decir, esto a mí no me sirve si yo quiero comprender la complejidad ambiental. Después de darle una larga vuelta de más de 30 años de dedicarme a esto, vuelvo a la naturaleza y digo que humildemente debemos aprender de ella, porque es la empresa más exitosa a la que podemos llegar a conocer, con sus más de 4.000 millones de años de funcionamiento. Y miren cuántas cosas habrán pasado en el planeta para que los sistemas vivos continúen ininterrumpidamente y sin una finalidad más que la continuidad a lo largo de tanto tiempo. A mí me gusta plantearlo de esta manera porque nos golpea el ego y el antropocentrismo de una manera muy fuerte, porque parecería que los humanos somos la culmine de la evolución, somos los sapiens, somos aquellos que somos capaces de razonar y de conocerlo todo, de controlarlo y dominarlo todo. Hemos sustituido la noción de Dios por la de hombre, hemos puesto al hombre en el centro, y ese hombre es omnipotente y omniconsciente.
Es decir, tenemos la potencia suficiente para poder controlarlo todo y tenemos el conocimiento suficiente o el proceso de para saberlo todo. Vaya arrogancia y optimismo tan propio de la modernidad, por lo menos en estos últimos 500, 600, 700 años. Que en tiempos biológicos y cosmológicos es absolutamente nada, ¿sí? Entonces, aprender la complejidad ambiental y los sistemas ambientales es uno de los desafíos a los cuales nos tenemos que dedicar con mucho más atención, con la finalidad de compararnos o asimilar nuestro funcionamiento de producción y de consumo para que sean lo más parecido posible al funcionamiento de los sistemas naturales. Una de las grandes enseñanzas es que siempre funcionan en ciclo, y refiriéndonos a los residuos, en la naturaleza no hay residuos. No existe. El concepto de residuo es propio de nuestra forma de producción lineal, ¿sí? De la cuna a la tumba en una línea de producción, ¿sí? Y agregamos algo más que nos enseña Enrique Leff, que es que los humanos venimos a agregar más complejidad aún que lo que es propiamente de los sistemas naturales y de la naturaleza en su conjunto. Los humanos agregamos más complejidad de la que ya hay en los sistemas naturales, a través de no solo la transformación de la materia y la energía en tecnología, sino además porque somos seres simbólicos, creamos mitos y tenemos creencias. Entonces la complejidad es aún mayor cuando a estos sistemas naturales lo hacemos interactuar con lo propiamente humano. Es la máxima complejidad. Y ahí tenemos un desafío muy grande, porque lo primero que sentimos ante esta complejidad es que se nos hace inasible, no lo podemos comprender. Entonces, por lo menos desde una escala individual, nunca nuestro conocimiento va a ser suficiente para comprender y abarcar esa complejidad. Cosa que nos tendría que dar cierto alivio, porque no es necesario saberlo todo, ni poder abarcarlo todo. Eso abre la posibilidad de que solo podemos comprender juntos con otros. Siempre vamos a comprender mejor si es con los otros, en ese diálogo, en esa interacción, en ese agregado de complejidad que solo ocurre cuando hay interacciones. Más componentes, más diversidad, como nos enseña la naturaleza, más complejos los sistemas. Si son más complejos, van a ser más resilientes, van a tener mayor capacidad a adaptarse a los impactos y a los cambios. La naturaleza logra algo que es muy asombroso, que es combinar el azar con la necesidad. El azar son las mutaciones genéticas que permiten encantarnos con la diversidad biológica. Y uno ve, y estamos muy habituados a ver documentales, y ese encantamiento primario que siempre nos produce estar en la naturaleza, ¿no? Esa cosa de calma, hay como si en nosotros estuviera, nos hablara nuestra propia historia como especie biológica, y buscamos esa calma que solo la encontramos en la naturaleza, abajo de un árbol, a la orilla de un río, esa cosa. Por eso uno piensa en los parques, en las áreas protegidas, y es el lugar donde uno va a sentirse bien, ¿no? Es como esa necesidad de volver a algún lugar, ¿no? Esa diversidad surge del azar, y el azar son las mutaciones genéticas. ¿Y cuál es la necesidad que se combina con el azar? La de la reproducción. Porque la finalidad de la vida es la continuidad. Un momento muy desafiante, y con Francisco hemos compartido un rico asado y hemos tenido la oportunidad de charlar de manera distendida, que es justamente el tema demográfico, ¿no?
hemos perdido o vamos hacia lo que en algún momento, desde los primeros planteos del ecologismo, era el mayor riesgo planetario, es la bomba poblacional, la explosión demográfica, decían en los 60, en los 70. Un planteo bien malthusiano, que era, si la población crece, reconociendo que vivimos en un planeta que es finito materialmente, y este pensamiento de Malthus venía de la revolución industrial en Inglaterra, en donde los recursos eran efectivamente escasos, lo que hay no alcanza, no va a alcanzar. Si nos seguimos reproduciendo de manera exponencial y de manera acelerada, en algún momento los recursos del planeta colapsan y no alcanzan para ese aumento poblacional. Era la mayor alarma que planteaban los ecologistas europeos, principalmente, ¿no? Claro, ¿cómo no van a plantear ellos si vivían en Europa? Y Europa no tiene recursos, prácticamente no tiene recursos, no tienen energía, su biodiversidad está absolutamente degradada, o estaba aún más degradada que ahora, que se ha recuperado un poco. Ellos veían la escasez. Mientras cuando esto se discutía allá por el principio de los 70 y se empieza a establecer por primera vez la relación entre ambiente y desarrollo, o degradación ambiental y estilo de desarrollo, estamos hablando del año 72, la primera cumbre de la Tierra, los países latinoamericanos decían: ese no es nuestro problema. Nuestro problema es social. Nuestro problema tiene que ver con el analfabetismo, la falta de atención primaria de la salud, sostener las democracias. ¿Qué me vienen a hablar de cuidar la naturaleza y conservar? O que el problema es poblacional, cuando tenemos enormes extensiones de territorios, enorme cantidad de naturaleza, diversidad cultural, pero tenemos una pobreza estructural muy grave que hay que atender. Entonces decían: lo ambiental no es lo nuestro, decían los países latinoamericanos en particular. Decían: nuestros problemas no son ambientales, son sociales, decía en ese momento. ¿Por qué? Y porque lo ambiental se planteaba exclusivamente desde una perspectiva ecologista, la conservación de la naturaleza. Mientras que estos decían que conservar la naturaleza, si nosotros nos sobra naturaleza, no es nuestro problema. Ahí había un concepto de ambiente muy limitado y muy reduccionista desde el eurocentrismo, que era lo ambiental exclusivamente como conservación de la naturaleza y las amenazas de la conservación dado el aumento poblacional. Si seguimos creciendo, los recursos no alcanzan. Nosotros aprendimos de alguna manera, como colonizados que tenemos nuestro pensamiento por el eurocentrismo, lo veíamos como un planteo viable y nos parecía interesante, pero siempre nos quedó la sospecha y un poco la perspectiva crítica en la cual uno se formó en lo ambiental, es que el problema no era poblacional, el problema es de tipo distributivo. O sea, hay suficiente para todos, pero está mal repartido. Era la posición latinoamericana, ¿sí? Hay suficiente, pero está mal repartido. Entonces, en ese debate, en ese dilema, las instituciones, la política, ni hablar de educación, va mucho más lento que el mercado. Y que el mercado como un gran movilizador de las innovaciones tecnológicas. Primero innovamos, luego implementamos, luego que se masifica vemos qué resultados tiene. Y ahí es cuando tiene que aparecer el Estado, tienen que aparecer las medidas regulatorias, porque no son los tiempos del mercado. Tanto avance hubo en los tiempos se van como acortando, porque también decíamos, los grandes problemas ambientales, los problemas globales, cambio climático, pérdida de biodiversidad, desertificación, que es lo que motivó y lo que hizo tan importante la cumbre de Río
en el 92 con las convenciones que aún siguen vigentes y son muy importantes. Hubo por otro lado una aceleración en el desarrollo de las tecnologías que hizo que el tiempo se comprimiera, que los impactos fueran muy rápidos a nivel social y cultural, y que parecería que lo ambiental incluso quedó más lento y hoy no son las principales amenazas ante lo que hoy decimos una crisis de sentido. Y en particular, esa crisis de sentido afecta especialmente a los jóvenes, que acá deberíamos hacer un especial esfuerzo, y yo quiero mañana, ojalá en el curso tengamos esas 3 generaciones que hoy estamos conviviendo, o 4, o 5, porque las generaciones son cada vez más cortitas, ¿no? Duran 10 años, 15 años y ya es otra, parecería que es otra generación que no tiene nada que ver con el ciclo reproductivo, nada que ver, sino con los avances tecnológicos. Discutir tal vez sobre la interpelación más fuerte que hoy nos tenemos que plantear es sobre el futuro. Porque si vuelvo a la modernidad la critiqué diciendo, puso a los humanos en el centro, diciendo somos el centro, tenemos toda la potencia transformadora para usar todo lo que hay a nuestro beneficio y así lograr el desarrollo, el crecimiento y la expansión permanente, con una idea siempre limitada de que el futuro es promisorio. El futuro siempre es mejor. Y todos vamos arriba del tren del progreso a toda velocidad hacia el futuro. Y más rápido vayamos al futuro, antes llegaremos a eso que utópicamente considerábamos, ya no sé bien si era, no sé bien cuál era la utopía, si era exclusivamente conocer más, vivir mejor en qué términos, pero había un optimismo muy ligado al progreso, y ese progreso, el faro que lo ilumina, es la innovación tecnológica. Pensemos en la revolución industrial, el uso del petróleo, los autos individuales, toda la infraestructura, la idea de libertad es asociada a eso, y la velocidad con la que ese optimismo desplegó todo su potencial, impulsándonos siempre hacia adelante. Pero el hacia adelante nunca fue una amenaza. Las luces de alerta, si esto lo viéramos como un semáforo, la revolución industrial era verde, avancen. Los sanitaristas de esa época, sobre todo las mujeres, que discutían la cuestión sanitaria porque eran sus hijos los que entraban en la explotación del carbón a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, que tal vez fue el primer movimiento ambientalista y fue de género, y fueron las mujeres los que le impulsaron en defensa de sus hijos, la clase proletaria, digamos. ¿De dónde viene el proletariado? Viene de la prole, de tener muchos hijos. ¿Y para qué se tenían muchos hijos? Y de recoger fuerza, además de porque había abundancia de alimento, expansión económica, reproducción, pero era masa de trabajo que impulsaba la misma revolución industrial. Pero era optimista ese progreso, o sea, el futuro era mejor, hacia donde íbamos era mejor. Hoy creo, los que somos más grandes, ya dudamos, ¿será mejor el porvenir, ese futuro? ¿Será mejor? Por lo menos nos planteamos la duda. Y si es mejor, ¿cómo va a ser mejor? Y seguro que acá en la sala hay un escéptico que me va a decir, yo dudo de que vaya a ser mejor. Pero también hay algunos jóvenes, y si hubieran más jóvenes todavía, de la edad escolar, adolescentes, y le preguntáramos sobre qué futuro ven, posiblemente no sea lo que nos gustaría escuchar. Porque del optimismo pasamos al temor. El porvenir, el futuro, nos da miedo. Nos da miedo
por el colapso climático, por la degradación de los ecosistemas. Nos da miedo porque está instalada una distopía. Hoy está instalado de que el avance de la inteligencia artificial, la robótica, ya es más inteligente que nosotros, por lo tanto nosotros vamos a terminar trabajando para las máquinas, porque ellas lo van a hacer mejor que nosotros, o ya lo están haciendo mejor que nosotros. Entonces, y que se traduce directamente en un descenso poblacional acelerado. Hoy los chicos ni se les ocurre tener hijos. Por una cuestión de comodidad dirán otros, pero ¿qué pasó con este capitalismo avanzado, tan sofisticado, tan tecnológico, que cumplió con muchas de esas utopías que se proyectó desde la ciencia ficción y el avance tecnológico no nos deja de producir encantamiento? ¿Qué pasó para llegar a una concepción de un futuro que es una amenaza y de no tener ganas de lo más primario que es propio de la vida, que es la continuidad? Porque cuando no hay continuidad, se termina la vida. Lo que dice Max Fischer, dice, cuando hablamos de crisis de sentido, y él lo hacía estudiando a sus estudiantes de profesorado, él decía, es la muerte de la cultura, en definitiva. ¿Por qué? Porque si los jóvenes no son capaces de proyectar las transformaciones y empujar los cambios, ¿quiénes lo van a hacer? Entonces, si los jóvenes que están enajenados en los jueguitos, en las drogas, hoy uno si se quiere comunicar con un joven, no le pregunte qué vas a estudiar, qué idea de progreso tenés. La forma de comunicarnos hoy es cómo te sentís. ¿Estás bien? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Es como si hubiéramos la idea de estos seres racionales, que tomamos las decisiones premeditadas, que tenemos esa capacidad de proyectarnos ordenadamente hacia adelante, hubiera mudado hacia una mera desarrollo de lo afectivo, pero en el sentido de miedo en función de cómo me siento. Y lo que cuenta es sentirme bien. ¿Y qué es lo que me hace sentir bien? Y aquello al que puedo acceder rápido y fácil, porque se retribuye en satisfacción. TikTok es un ejemplo perfecto. Es perfecto, es una maquinaria de entretenimiento infalible. Infalible, ¿cómo salirse de ahí? Es imposible. Porque nos conoce y nos va a dar algo que en definitiva va a producir hastío y va a producir aburrimiento, porque esos videitos cortos y uno atrás de otro son completamente insatisfactorios, pero perdí la capacidad o no tengo el incentivo de imaginarme alguna cosa distinta, porque se me retribuye en un placer inmediato. Es un desafío y un dilema gigantesco para la educación, ni hablar. Entonces, si es un desafío comprender cómo funcionan los sistemas naturales, si es un desafío comprender la complejidad que los humanos le venimos a agregar al mundo, y es un desafío aún mayor entender los impactos que este sistema de desarrollo y de consumo tiene, tenemos que encontrar de alguna manera dónde están las oportunidades. Y como oportunidades, yo veo un montón de oportunidades. O sea, ya estoy grande, me doy cuenta que pertenezco a una generación que viene todavía impregnada de la idea de progreso y avance, y lo ambiental en particular abre enormes oportunidades. Una que veo como
desafiante es que el ambiente o lo ambiental, eso sí está instalado generacionalmente, porque nosotros que somos más grandes tuvimos que crear la noción del problema ambiental. No éramos chicos, incluso cuando era estudiante universitario estudié biología y estudié biología, me formaron como biólogo con sistemas naturales no impactados por la acción humana. Y me recibí en el 95, o sea, ya había pasado Río 92. Incluso el profesor de ecología, que era una materia de cuarto año, cuando le preguntábamos por el tema ambiental, y nos contestaba de manera irónica diciendo que las mejores rosas nacen en Nueva York. Siempre me pareció una respuesta críptica que me costó entenderla con el tiempo, pero era: si las rosas nacen en Nueva York es porque las ciudades no tienen problemas, pues si no las rosas no serían tan bellas. Una estupidez soberana, o sea, una estafa, o sea, realmente, por eso me enojé con la formación. Es decir, ¿cómo poner enseñado cómo funcionan los sistemas naturales si ya a esa altura estaba estudiado y se proyectaban las pérdidas de biodiversidad y el cambio climático, y había convenciones que habían ocurrido hacía poco tiempo en Río de Janeiro, y decíamos: si los problemas ambientales son globales, ya no hay sistema natural que no esté impactado por la acción humana? O sea, me estafaron, me enseñaron una naturaleza que ya no existe. Y ahí hubo todo un enojo. Después uno vuelve y dice: pero me enseñaron o aprendí del funcionamiento de lo vivo a tratar de dar respuesta a una pregunta encantadora que es: ¿qué es la vida? ¿Cuáles son las propiedades de la vida? ¿Qué es lo que la vida nos puede enseñar? ¿Qué pensamiento tenemos que desarrollar para poder comprender los sistemas vivos? Y uno le da vuelta, y decir: bueno, pero ahí hay una forma de funcionamiento del cual tenemos que adecuar nuestro sistema de producción y consumo para que funcione lo más parecido a los sistemas vivos. Entonces ahí le di la vuelta, después de una larga trayectoria, un largo recorrido, que me fui completamente de mambo hacia lo social, y después vuelvo a lo ya transformado, cambiado, a lo natural, y hoy digo: soy claramente un sujeto interdisciplinario. O sea, ya no hay disciplina en la cual me sienta cómodo, y me acostumbré a moverme en los intersticios. Ese aprendizaje que es propio de lo ambiental es una oportunidad, porque nos permite movernos con agilidad en lo que no es evidente, en lo que está entre, movernos con agilidad en el tiempo y en el espacio. Podemos ir de lo global a lo local, de lo local a lo global, irnos a miles de millones de años para atrás, proyectarnos el futuro, y uno no tiene ningún problema y se mueve con esa agilidad. Y ahí, para poder desarrollar ese pensamiento siempre relacional, potencia la creatividad. Y creo que eso es una de las cuestiones que hoy hay que trabajar fuertemente, y que ahí radica una oportunidad. Hay que incentivar desde la propia percepción y desde el contacto directo, el reconocimiento que los problemas ambientales para esta nueva generación existen, son un desafío, pero también son una oportunidad. La podemos ver a la oportunidad en un sentido muy práctico. Hay oportunidades de trabajo, porque si reconocemos que todos somos parte del ambiente, el ambiente es ese sistema holístico, integrador, que nada queda afuera, ¿sí? Porque no es que el ambiente es solo la naturaleza, el ambiente es solo la sociedad, o el ambiente es lo que sucede entre la interacción entre sociedad y naturaleza. No, todo es el ambiente. Es un concepto holístico, es un concepto tal vez perfectamente inútil, porque ¿para qué me sirve un concepto que lo abarque todo y que no queda nada afuera? Bueno, me sirve para decir: todo tiene que ver con todo. Todo está, en definitiva, relacionado. Nada existe de manera aislada. Nadie es en sí mismo. Todo es parte de. Y después de ahí uno se puede acomodar y hacer los recortes y decir: de todo ese concepto holístico voy a enfocarme en la gestión integral de los residuos, voy a enfocarme en el manejo del agua. Pero yo ya sé que
que ese recorte, que siempre es arbitrario, pertenece a una totalidad integrada que es más compleja y que lo abarca, que se llama contexto. Porque si no, no podremos operar. Si nuestro pensamiento siempre se manejara en un nivel holístico, en donde nos manejamos en esa totalidad conceptual, seremos completamente inoperantes porque no podemos transformar nada de la realidad y a través de nuestra acción. Pero reconocemos que en la acción es un recorte arbitrario que pertenece a un contexto de mayor complejidad. Con eso ya es suficiente. Pero ese pensamiento relacional potencia la creatividad. Porque cuando uno hace jugar el pensamiento en términos relacionales, es capaz de establecer vínculos, de unir las cosas que nos enseñan de manera fragmentada. E incluso puede ser muy motivador unir lo que el sistema educativo tan prolijamente separa en disciplinas, en materias, en fragmentación, ¿sí? Entonces me parece que ahí hay una oportunidad. Si reconocemos que la responsabilidad del cuidado ambiental es compartida, todos somos responsables, nadie queda afuera, todos somos responsables, no importa lo que haga el que está al lado, no importa si el vecino se separa o no se separa, sí importa, pero es su responsabilidad. La que yo asumo es actuar de lo que yo puedo hacer, que implica siempre el poder hacer algo, y eso incrementa la autoestima, tan importante en la escuela y tan importante en este tiempo. Pero esas responsabilidades que son comunes, tenemos que decir también, y por eso esto es eminentemente político, son diferenciadas. No todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad. Francisco no tiene la misma responsabilidad que un ciudadano en particular. Él tiene un lugar de decisión, él tiene un lugar de poder, él tiene una mayor responsabilidad que otros. Un docente no tiene la misma responsabilidad que el padre de los chicos que están en la escuela. Tiene una mayor responsabilidad porque es el que dispone e impone y transmite y genera y construye conocimientos. El poder económico, el poder político y el poder del conocimiento nos pone ante una responsabilidad mayor que las que no tienen este poder. Y acá se da algo muy paradójico, que es que los responsables de la degradación ambiental son los que más saben y los que más poder tienen. Los grandes ingenieros, los que son los grandes constructores de las grandes obras, esos son los que tienen mayor responsabilidad, pero también son los que más impacto han generado. No como se decía, los pobres son los responsables de la degradación ambiental porque son los que desmontan. Es un cinismo insoportable, o sea, no es cierto eso. Nunca va a ser más responsable el que menos tiene. Por más que haga las cosas, tal vez con una conciencia ambiental que los que tenemos más oportunidades de conocimiento podemos desarrollar. Entonces, las responsabilidades son comunes, pero son diferenciadas, ¿sí? Y si algunos, reconociendo eso, son más responsables que otros, y si esos que son más responsables son los que más se han beneficiado en diferentes escalas, ¿sí? Pongámoslo para patear la pelota afuera de la cancha, patearla lejos, los países más desarrollados son los que se tienen que hacer cargo de remediar aquello que han destruido para lograr su beneficio, que le vamos a llamar altos niveles de desarrollo. ¿Cómo lo hubieran hecho si no hubiera sido a costa de quemar tanto petróleo, tanto gas, tanto carbón, que cambiaron la composición de la atmósfera? Generan una acumulación de gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, de tal cantidad, por la cantidad de energía que usaron para su desarrollo, para su crecimiento, para su expansión. Es difícil de decir, que es lo que se negocia en cada COP de cambio climático, en cada COP de biodiversidad, ustedes son los que tienen que poner ahora para remediar. Y imagínense la tensión que hay ahí, y te aparece un Donald Trump diciendo, sí, voy a poner, no le pongo nada, ¿sí?
porque ni siquiera voy a reconocer que el cambio climático existe. ¿Sí? Y ahí, si logramos, a través de la acción política, y acá vuelvo a los desafíos, hay un desafío enorme que es las democracias se nos van debilitando. Si tenemos falta de perspectiva de futuro, si no tenemos la imaginación para pensar alternativas, si se instaló la distopía, si tenemos ya asimilado que vamos a terminar delegando nuestro pensamiento para que lo hagan las máquinas, el resultado más directo es que las democracias se debilitan. Y lo estamos viendo hoy, este experimento, en vivo. Desde el porcentaje de gente que deja de ir a votar a el desentendimiento de la participación política en partidos, en organizaciones de la sociedad civil. Hay una degradación, una pérdida de eso que decíamos, y quiere hacer la democracia directa, la democracia vibrante, la democracia donde la gente participa y decide. Pensemos en el 2001 y todas las redes solidarias y de trueques que se organizaban. O sea, eso se desintegró y de esa crisis quedó muy poco. O quedó la desintegración de los partidos y bueno, todo lo que ya sabemos. Entonces, tenemos ahí una oportunidad y hay que hacerlo a través de la acción política y es una disputa de tipo distributiva que hay que destinar parte de los beneficios que se obtuvieron a costa de la degradación ambiental para la remediación. Si destruimos, hay que reconstruir, hay que restaurar. Y ahí no hay otra manera que hacerlo con la generación de trabajo. Por lo tanto, es un problema no solo ecológico, conservar y restaurar, no solo político, que es ir hacia procesos de distribución más justas, sino también y eminentemente económico, porque hay que generar más trabajo y ahí están indudablemente las oportunidades. Y para generar más trabajo, para remediar, para hacer gestión integral de los residuos, y ahí tuviste que poner técnicos que saben del tema, tuviste que generar tecnología apropiada para eso. Eso es trabajo. Que si no se hace esa gestión integral de los residuos, esos trabajadores en torno a una gestión eficiente de los residuos no son tales, no son trabajadores, no están empleados, no están trabajando, las cooperativas lo hacen en condiciones insalubres y lo que ya sabemos. Entonces ahí creo que radica una gran oportunidad y que nos da una cuota de realismo muy fuerte. Si nosotros la discusión ambiental la llevamos a las oportunidades que se generan para generar más y mejor trabajo, encontramos un elemento muy potente para discutir desde otro lado, que no es la mera conservación romántica de la vuelta a la naturaleza. No hay vuelta a la naturaleza, nadie lo plantea así además. No es posible ni nadie lo quiere. ¿Sí? Y creo, y ya para cerrar, hay un montón sobre esto, todo el tema de restauración ecológica, empezar a estudiar servicios de ecosistemas, empezar a ponerle valor económico a lo que no lo tenía, y Kika se me va a enojar y ahora lo vamos a discutir, no hay problema. Yo ya a esta altura lamento decir, no saco los pies del plato, son las reglas del juego, es el sistema en el que estamos, lo voy a tratar de mejorar. Ese ímpetu revolucionario que supe tener cuando era más joven, hoy me doy cuenta que ya no me da el cuero y que lo que puedo hacer está más vinculado a la gestión y a la planificación y a la transformación y la acción más cerquita que la que puedo. Yo, la proyección hacia el futuro son con mis 6 hijos y ahí está mi proyección, pero en lo concreto es el aquí y ahora. Y aquí y ahora implica generar acciones que nos permitan hacer las cosas mejor. Las empresas haciendo estudios de impacto ambiental, generando sus planes de gestión ambiental. Ahí hay trabajo, hay posibilidades de formación académica, técnica, y creo que ahí están las oportunidades. Y para cerrar, es indudablemente
responde a una necesidad. Porque en definitiva lo que hay que reconstruir es el sentido del para qué. ¿Para qué hacer algo? Y me parece que ahí radica una necesidad y también un gran desafío. Y el cambio más profundo creo que hay que aspirar es al de índole ético. Y no me animo, porque vengo de la ciencia y ya no me animo tanto, pero yo creo que además de un cambio en términos éticos, hacen falta cambios en el orden espiritual y estético. Las tres E: ético, espiritual y estético. Y espiritual, ¿por qué? Porque tendríamos que tener por lo menos agradecimiento por lo que nos permite ser y estar vivos. Y estético, y porque aquello que es bello nos invita al cuidado. Entonces es un imperativo, si se quiere, también ético, el agregar belleza al mundo. Si logramos juntar estas cosas y generar las utopías hacia un futuro que nos haga vivir en un mundo en donde sea más justo, las distribuciones estén mejor repartidas, en donde sea más bello, en donde podamos conectarnos con algo que tiene mística, tiene esa cosa que es tan propia de los humanos, que es creer en algo, cualquiera sea su forma, y si le encontramos el sentido a través de unos valores que dice es lo que siento que debo hacer y es lo que debo hacer, y eso que hago se retribuye en satisfacción. Me siento mejor, me voy a sentir mejor cuando logre hacer mi compost en mi casa y ver que ese residuo que iba y era pestilente y que generaba metano en un relleno sanitario con suerte, ahora es materia orgánica, calentita, vibrante, y que me mejora ese suelo en el que me toca habitar y el que debería agradecer. Y entre más negro y más orgánico, siempre mejor. Y si lo seco y dejó de ser un residuo sucio para ser un residuo seco y ya está separado, con el tiempo me voy a dar cuenta de que eso me devuelve, no solo, primero empieza a ser como un ejercicio voluntario, pero si no lo transformamos a lo largo en una acción placentera, que luego tiene un sentido ético que es, estoy haciendo lo correcto, no habremos logrado los cambios que nos propusimos. Y creo que eso es posible y eso es lo que nos mantiene siempre encendidos para decir que lo ambiental es fuertemente motivador, nos debería entusiasmar, nos debería comprometer y nos tendría que dar sobre todo sentido, responder al para qué. Muchas gracias.